Hola a todos, soy Yadira Pimentel y esto es Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos conversando sobre un órgano al que no le prestamos la debida atención, el intestino delgado. ¿Ustedes sabían que este órgano es el más extenso dentro de nuestro tracto digestivo? Pues así es, y tiene que ver, es clave para el proceso de la digestión y de la absorción de los nutrientes. ¿Qué pasa cuando no tenemos el intestino delgado en óptimas condiciones? ¿Cómo podemos cuidarlo mejor? Pues hoy en Bienestar al Día estaremos conversando con el doctor Francisco, que es gastroenterólogo del HOMS, para hablarnos al respecto. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Yadira. Un placer estar aquí y compartir contigo este tema tan importante, al igual que con la audiencia. Así es, el doctor Ramón Emilio Francisco. Le preguntaba si el Francisco era nombre o apellido, pero es el apellido, por eso dije doctor Francisco. Así es. Bienvenido, doctor. Gracias. El tema del intestino delgado, ¿cuál es la función que juega dentro del tracto digestivo? Mira, la principal función del intestino delgado radica en tratar de conseguir e incorporar los nutrientes necesarios al organismo. Y esto se va a lograr a través de tres procesos claves, que es la digestión, la secreción y la absorción de nutrientes. Para que esto se dé, pues es importante tener en cuenta lo siguiente. La digestión es el proceso mediante el cual el organismo, mediante procesos de químicos o físicos o mecánicos, trata de transformar estos alimentos para la debida absorción. La secreción, por su parte, implica el proceso mediante el cual se producen y se liberan ciertas sustancias propias del organismo para actuar en este proceso. Y la absorción, por su parte, es el proceso mediante el cual el organismo capta estos nutrientes, lo lleva a la circulación para de esta forma pues proporcionar los nutrientes necesarios que el organismo necesita. Para que estemos en salud, fíjense la importancia del Claro, así intestino es. delgado, porque sin todo ese proceso que el doctor ha explicado, no estaríamos bien. O sea, no estaríamos bien de manera íntegra. Sí. Súper importante. ¿Tiene partes el intestino delgado que pudiéramos mencionar? Mira, es importante tomar en cuenta lo siguiente, Yadira. Justamente el intestino, como tú hablabas, es una estructura tubular, que de hecho es la porción más larga del tubo digestivo. Mide alrededor de 5 a 7 metros de longitud. Estamos hablando alrededor de 500 a 700 centímetros aproximadamente. Y es la estructura que conecta estómago con intestino grueso, que también es denominado colon. Entonces, el intestino posee tres partes importantes. El duodeno, que es la primera porción, este mide alrededor de 25 centímetros aproximadamente, y el duodeno pues consta de 4 partes. Número 1, el bulbo duodenal; 2, que es la segunda porción; tercera y cuarta porción. En sí, el duodeno representa el 5% de todo el intestino delgado. Tenemos la segunda porción, que es el yeyuno. El yeyuno mide alrededor de 2.5 metros de longitud, 250 centímetros. Y este representa alrededor del 35% de todo el intestino delgado. La última porción es el ilion, y este mide alrededor de 3.5 metros. Estamos hablando de 350 centímetros aproximadamente. Pero eso es mucho, doctor. Y representa el 60% del intestino delgado. Entonces, como verás, tenemos una estructura muy larga, bien ubicadita ahí en todo el abdomen. Una grandiosidad, diría yo. Es como perfecto. Así es, algo perfecto. La creación, impresionante. Todo Sí. eso está dentro de nosotros y se acomoda dentro de nosotros. Claro, así es. Usted mencionaba el intestino grueso y quisiéramos también establecer la diferencia entre uno y otro. Mira, esto es una pregunta interesante, y es porque es algo que nosotros lidiamos día a día. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una colonoscopía, el paciente entiende de que se ha explorado todo el intestino como tal. Y no, o sea, tenemos una estructura que es el intestino delgado y otra que es el intestino grueso. Y que ambas van a tener diferencia tanto en su función como en la parte estructural. Número 1, como había citado, el intestino delgado es más largo que el grueso. Habíamos hablado que medía de 5 a 7 metros, que posee 3 estructuras, duodeno, yeyuno e ilion.
en tanto que el colon o el intestino grueso mide alrededor de 1.5 metros. Estamos hablando de 150 centímetros y que posee otras estructuras que si nos vamos de derecha hacia izquierda, tenemos el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y canal anal. Lo podemos diferenciar también en su función. La principal función, como decía, del intestino delgado es la secreción y la absorción de nutrientes, en tanto que la del intestino grueso puede absorber cierta cantidad de agua y de electrolito, pero esa no es tanto su función. Su principal función radica en la de procesar los productos de desecho o el bolo fecal para ser expulsado. Otra función es en la configuración interna. El intestino delgado posee vellosidades o microvellosidades que son necesarias para la absorción, ¿ok? En tanto que el colon carece de eso. El colon generalmente posee unas austras que son las que le confieren la capacidad de bolsa o la forma de bolsa. También podemos diferenciarlo en el diámetro, es decir, el diámetro del intestino delgado es más pequeño que el intestino grueso. Alrededor de 3 centímetros aproximadamente es el diámetro de la luz del intestino delgado y este va a ir disminuyendo a medida que avanza. El colon, por su parte, tiene un diámetro superior, 7.5 centímetros aproximadamente, empezando por colon derecho, y este va a ser inferior en colon izquierdo. Y también en la flora bacteriana, que generalmente la flora bacteriana del colon es más densa, más diversa que la del intestino delgado, y esto es necesario para la fermentación de los alimentos. Claro, y esto es todo un sistema. Todo un sistema, todo un engranaje. Todo un engranaje, qué interesante. Quisiéramos también, doctor, ver cómo pudiéramos dibujar para la audiencia qué ocurre en el intestino delgado cuando llegan los alimentos. Mira, justamente en el intestino delgado posee células epiteliales que secretan unas sustancias llamadas enzimas, y estas enzimas son encargadas de degradar el quimo. ¿Qué es el quimo? El quimo no es más que la forma en que los alimentos se transforman cuando llegan al estómago mediante el proceso de la digestión. Entonces, esto se degrada en partículas muy pequeñas, capaz de que puedan ser absorbidas posteriormente. Entonces, cuando llega en el duodeno, esto se va a mezclar con la bilis, con el jugo pancreático, y de ahí va a venir la absorción tanto de carbohidratos, de grasas, de proteínas. Principalmente la absorción, por ejemplo, de carbohidratos y de proteínas se da mayormente en duodeno y en yeyuno. En yeyuno es donde se absorbe la gran cantidad de grasas, y en tanto que en ilion se absorbe vitamina B12, se absorbe las sales biliares y otras sustancias que posiblemente no se hayan absorbido en duodeno o en yeyuno. De igual manera se absorbe agua en gran proporción, al igual que los electrolitos. Algunos quisieran tener un botón para apagar la absorción de ciertas cosas que nos producen aumento de peso y demás, pero eso no es posible. Todo pasa por ahí, claro. Todo se tiene que procesar. ¿De qué forma los demás organismos de nuestro cuerpo interactúan con nuestro intestino delgado? Tú sabes que esa es una pregunta interesante, y ahorita cuando hablábamos del engranaje, de la perfección, de cómo Dios se encarga de moldear cada cosa y de cómo llevarla por un fin. Y para poder explicarte esa pregunta, entiendo que debo de empezar por lo básico para que me entienda. La digestión empieza antes de nosotros ingerir los alimentos, ¿ok? Y esto es mediante la utilización de los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto. Una vez nosotros introducimos el alimento en la boca, esta se pone en contacto con la amilasa salival, con la saliva, lo humedece y forma lo que llamamos el bolo alimenticio. Entonces, este bolo alimenticio se deglute, pasa por la faringe, llega a esófago, y en esófago, mediante los movimientos propios del mismo, la contracción o la peristalsis, pasa ese contenido a estómago. En estómago tenemos es el órgano licuador, es la licuadora que tenemos nosotros en el organismo. Se encarga de batir estos alimentos, de macerar, de triturar estos alimentos, de mezclarlo con el ácido clorhídrico y otras secreciones, y de ahí va a formar
sustancia semejante a una sopa muy cremosa, que es lo que llamamos quimo, que habíamos comentado al principio. Entonces, este quimo va a pasar al duodeno y ya en el duodeno es que se produce la gran interacción que habíamos, que me has hecho en cuanto a la pregunta. El duodeno es la parte más activa del intestino delgado. Es en el duodeno donde se da esta interacción, donde se permite la secreción tanto de hepatobiliares como pancreáticas, y se da esta parte en bruta de la absorción y permite que esta absorción salga de la luz intestinal al interior de la pared intestinal, de la pared intestinal a la circulación sistémica o a la circulación linfática, de ahí se distribuye hacia las diferentes partes del cuerpo para los nutrientes propios, y de ahí igual sigue pasando por el intestino mediante o a merced de los movimientos propios del intestino, y esta sustancia posteriormente se va a convertir en una sustancia blanca o lechosa, que es lo que denominamos como quilo. El quilo llega al colon y junto con las sustancias que no se han absorbido, junto con las demás sustancias de desecho, forma el bolo fecal y finalmente permite la expulsión del mismo. Impresionante. Yo no sé ustedes, pero yo he podido, a través de la explicación del doctor, como verme por dentro. Iba como punto por punto, me comí el sándwich, bajó, en el estómago se trituró, hizo esta licuadora, como el doctor le explicaba muy claramente. Y es interesantísimo todo ese proceso, doctor. Así es. Nosotros hoy queremos seguir hablando sobre el intestino delgado y saber cómo mantenerlo en orden, cómo mantenerlo saludable para nuestro bienestar. Pero tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Así que pausamos y volvemos enseguida. Seguimos conversando con el doctor Ramón Emilio Francisco, gastroenterólogo del HOMS, sobre el intestino delgado. Una conversación sumamente interesante estamos teniendo hoy en Bienestar al Día, y ya queremos entrar en esa zona donde levantamos esas banderitas rojas. ¿Cuáles serían esos problemas más comunes, doctor, que pudiera presentar el intestino delgado? Mira, dentro de las enfermedades que pudiésemos ver en intestino delgado son muchísimas. Sí. Sin embargo, vamos a conceptualizar algunas que tal vez sean las más relevantes. Tenemos la parte de la hemorragia del intestino delgado, sangrado del intestino delgado. Para pensar en un sangrado del intestino delgado, primero tenemos que haber hecho una endoscopía previa, haber descartado que en el estómago no hay nada, y una colonoscopía previa y descartar que no hay nada. Entonces, ahí podemos entonces pensar en que hay una afección del intestino delgado. Generalmente la hemorragia de intestino delgado se presenta entre un 5 a un 10% de los casos, y causas diversas farmacológicas como los AINES, cáncer, radiaciones, muchísimas causas pueden producir una hemorragia como tal. Otra entidad que pudiese afectar el intestino delgado es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal se divide en tres partes: enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y colitis indeterminada, que es que no se sabe cuál de las dos es. Entonces, específicamente la que afecta al intestino delgado es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico y persistente que puede afectar desde la boca hasta el ano, y que la afectación más frecuente se da en la parte distal del ilion, que es la parte final del intestino delgado, y la parte proximal del colon. Rara vez puede afectar únicamente y exclusiva al intestino, pero sí se da. O sea, sí se da que puede afectar en un 10 a un 30% únicamente al intestino delgado. Otras entidades pudiese ser la enfermedad celíaca, que no es más que una enfermedad mediada por inmunocomplejos, generalmente secundaria a la intolerancia al gluten, y el gluten es una proteína que deriva del centeno, la cebada, el trigo, y tiende a tener una susceptibilidad genética de un 7 a 0.2%. Tumores también o cánceres pueden afectar el intestino delgado, pero aquí es ocurrente porque a pesar de que el intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo,
menos del 2% de los casos puede afectar en cuanto a cáncer se refiere. ¿Ok? Los más frecuentes pueden ser el adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos como el carcinoide, linfoma, sarcoma. Otra entidad puede ser la isquemia intestinal o infarto intestinal. Sí. Sí, y justamente esto se da, bueno, el tubo digestivo está irrigado principalmente por la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior. Cuando se da una obstrucción de esta arteria, pues no se da, no llega la suficiente cantidad de oxígeno al intestino, entonces va a perder una viabilidad y ahí puede producirle muerte o necrosis a una gran parte del intestino tras el infarto. Bien. Wow. Una obstrucción intestinal también puede ser otro caso en el cual podemos definirlo como la incapacidad del contenido intestinal pasar por la luz, probablemente por algo mecánico, una hernia, una adherencia, un cáncer, o puede ser un trastorno prácticamente funcional en el cual no hay una alteración estructural que me esté ocluyendo, sino que puede ser por algo que llamamos hilio adinámico. También podemos tener síndrome de intestino corto, que esto es cuando se le ha hecho ya una resección muy importante de intestino. Se ha cortado mucho intestino en la isquemia intestinal, se ha llevado una gran parte de intestino y ha quedado viable alrededor de 150 o 200 centímetros de intestino, teniendo en cuenta que hablábamos de 500 a 700 centímetros. Entonces se ha llevado una gran parte de la capacidad absortiva del intestino delgado. Claro. Entonces ha perdido gran parte de su función. Trastorno malabsortivo, Yadira, diarrea por parásitos, virus, son muchas las entidades que pueden afectar el intestino delgado. Es una larga lista. Usted menciona el tema del corte. ¿En qué momento se daría esa situación? ¿Accidente? No, te decía ahorita, puede ser un accidente, un trauma, ¿verdad? Okay. Pero hablaba de la isquemia intestinal o el infarto intestinal, que es una verdadera urgencia quirúrgica, donde el tiempo es oro. Mientras más se pierde el tiempo, más llega esa progresión de dañar esa parte del intestino. Entonces, si se dañó 200 o 300 centímetros, pues esa parte hay que quitarla. Hay que intervenir claro. y posiblemente a las 24 horas volver a revalorar a ese paciente, volver a entrarlo a cirugía. Si hay más, volver a cortar. Entonces, llega un momento que si se ha cortado, vamos a decir, 300 centímetros, 400 centímetros de 500, entonces está quedando 100. La capacidad de absorción que ya hemos hablado, toda la función de la parte del duodeno, yeyuno, ilio, se ve muy comprometida. Totalmente, totalmente. Es una larga lista la que el doctor nos ha entregado y la pregunta sería, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo llegan ustedes a cada una de esas entidades que pudieran afectar el intestino delgado? Mira, el intestino delgado es considerado como el último eslabón de la endoscopía. Antes del año 2000, el intestino delgado era considerada la caja negra de la gastroenterología y justamente era por su difícil forma de diagnosticar una entidad de intestino delgado. Por lo tanto, esto era considerado un reto para el clínico poder abordar el intestino delgado. A partir del año 2000, tras el advenimiento de la cápsula endoscópica, de la enteroscopía asistida por dispositivos, por los mejores métodos de detención tras la radiología como tal, pues se cambió este paradigma de que el intestino delgado sea la caja oscura de la gastroenterología. Entonces, la cápsula endoscópica juega un papel importante y crucial en, por ejemplo, la hemorragia de intestino delgado, porque si ya yo tengo una endoscopía que está negativa, una colonoscopía que está negativa, la cápsula endoscópica resulta ser la primera método de abordaje para intestino delgado, Y no solamente por eso, sino que igual me va a permitir determinar cuál es la ruta de inserción si se va a realizar un procedimiento endoscópico que es la enteroscopía, que es un tubo más largo, Entonces, a través de la cápsula endoscópica, bueno, la afección está en yeyuno proximal, entonces probablemente vamos a hacer una enteroscopía peroral, o sea, oral,
Ya si está más hacia hilo, bueno, pues entonces la enteroscopía sería anal. Entonces, la cápsula endoscópica ha venido a revolucionar todo esto en cuanto a cualquier entidad se refiera. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal juega un papel importantísimo por el tema de que con la cápsula endoscópica podemos diagnosticar como tal la enfermedad intestinal a nivel de intestino delgado, podemos revalorar la mucosa en ese paciente. De hecho, se ha determinado que si el paciente tiene afección de ilion distal, muy probablemente tenga afectación de intestino más proximal, es decir, de yeyuno. Y muchas veces los clínicos nos olvidamos de esa parte. Si yo tengo una enfermedad de Crohn diagnosticada con afectación de ilion, debo de realizar una cápsula endoscópica, porque entonces el pronóstico en este paciente es peor. El riesgo de recaída en este paciente es mayor. ¿Okay? O sea, tiene un complejo de severidad más importante. Claro. Que si hay que cambiar un fármaco en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, debo de realizar una cápsula endoscópica previa para valorar el intestino delgado. ¿Okay? Sí. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la enfermedad celíaca, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, la clínica es importante, los hallazgos histológicos son importantes, la serología es importante, el diagnóstico de patología, pero se da el caso de que hay pacientes que tienen la serología negativa, pero han utilizado la dieta, que eliminaron el gluten, y para ese paciente es importante entonces realizarle una prueba genética que probablemente sea la que esté positiva. Entonces, para llegar al diagnóstico de cualquier entidad de intestino delgado, debemos de pensarla, porque igual la historia clínica nos va a dar el 85% del diagnóstico. Nos auxiliamos entonces de las herramientas, estudios de imágenes o estudios, por ejemplo, cápsula endoscópica o cualquier tipo de analítica, pero llegar a un diagnóstico de intestino delgado requiere de un esfuerzo, de pensarla para poder llegar entonces y tratarla. Y no tenerle miedo a la palabra endoscopía también. No, eso es así. Que ya no nos daría tiempo de extendernos en ese sentido, pero ha sido una conversación sumamente enriquecedora de entender cómo este órgano es tan importante para nuestra salud en sentido general y que debemos cuidarlo y que la medicina sigue avanzando para poder encontrar a tiempo entidades que puedan afectar el intestino delgado. Así es. Gracias, doctor, por venir. Un placer, Yadira. Muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer tener al doctor Francisco con nosotros hoy. Decirles que no se muevan porque el doctor ya adelantó esa cápsula endoscópica, de qué se trata, qué es eso. Después de la pausa, nuestra compañera Carolyn Cuevas tiene un reportaje especial desde el Hospital Metropolitano de Santiago. Estamos de regreso en Bienestar al Día, conociendo a profundidad la importancia del intestino delgado. La ciencia avanza y, como bien conversábamos con el doctor Francisco, antes se decía que el intestino delgado era como esa caja negra, por lo difícil de llegar hasta él. Pues ahora tenemos el procedimiento que es no invasivo de la cápsula endoscópica y en este momento nuestra compañera Carolyn Cuevas nos presenta el siguiente reportaje para saber cómo funciona desde el Hospital Metropolitano de Santiago. Adelante. ¿Te imaginas poder realizarte un estudio endoscópico solo con ingerir una pastilla? Por increíble que suene, es posible y está disponible en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Se trata de la cápsula endoscópica, una tecnología en forma de píldora que permite explorar las zonas más difíciles del sistema digestivo, como el intestino delgado. La cápsula endoscópica es un dispositivo que emite luz y al mismo tiempo capta imágenes durante su trayecto por el tracto digestivo y está destinada para poder cubrir áreas que los endoscopios tradicionales como el gastroscopio y el colonoscopio no pueden alcanzar. Estoy hablando básicamente de que el mayor uso de la cápsula endoscópica es explorar el intestino delgado. El especialista en gastroenterología, Miguel Contreras, explica en qué consiste y cómo se utiliza este dispositivo médico. El procedimiento de la cápsula endoscópica es un procedimiento completamente ambulatorio. No requiere de una sedación. El paciente está completamente consciente y consiste en ingerir una pastilla que va adosada a
una cajita que inmediatamente se abre, empieza a disparar fotografías. La pastilla se libera y se traga y emite imágenes que se van acumulando en un cinturón que va colocado en la cintura del paciente. Lo que se lee son las imágenes que transmite la pastilla. No se necesita la pastilla, simple y llanamente tenemos que recabar todas esas imágenes, hacer en un sistema de computadoras una película y revisar esa película. Lo que se hace es que se produce una edición de las imágenes de la cápsula. La cápsula durante el trayecto por el intestino delgado acumula aproximadamente unas 8.000 imágenes. Estas se pueden hacer lo que se llama frame by frame de manera rápida, se construye una película y el software de la cápsula, que tiene muchas particularidades de edición, te puede sustraer las imágenes que son muy similares para hacer una lectura en menor tiempo, y además tiene marcadores donde te dice dónde hay puntos rojos o puntos de posible sangrado. Con este pequeño pero eficaz equipo se pueden detectar una serie de condiciones y el doctor Contreras enumera bajo cuáles indicaciones clínicas se realiza este estudio. La indicación más frecuente para realizar cápsula endoscópica es investigación de sangrado de origen oculto. Quiere decir que tenemos un paciente que ha perdido sangre y se demuestra que es por el tracto digestivo porque aparece sangre oculta en las heces fecales, en los exámenes de materia fecal. Estos pacientes, una vez son explorados por endoscopía y por colonoscopía y se descarta que hayan tenido una fuente de sangrado en el tracto digestivo superior o inferior, es pertinente hacer una exploración del intestino delgado, y para eso lo ideal es la cápsula endoscópica, porque en ella podemos encontrar los elementos que son los que producen esa pérdida de sangre. También la cápsula endoscópica tiene mucha importancia en el manejo y el monitoreo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que es el paciente que tiene la enfermedad conocida como enfermedad de Crohn, porque esta afecta básicamente el intestino delgado, produciendo úlceras y estrecheces en ciertos segmentos y ciertos lugares del intestino delgado que solamente se pueden detectar por la cápsula endoscópica. Otras indicaciones de menor importancia son dolor abdominal, pérdida de peso, pacientes que tienen algunos trastornos o sospecha de tumores gastrointestinales que están alojados en el intestino delgado, y básicamente completar la evaluación del paciente que tiene estudios endoscópicos en los que no aparece ningún otro hallazgo. El procedimiento es ambulatorio y no requiere anestesia, pero sí una preparación previa del paciente que consiste, indica el especialista, en mantener limpio el intestino a base de una dieta de líquidos y algún laxante 24 horas antes. Otro de los beneficios de la cápsula endoscópica es que no tiene mayores contraindicaciones, solo que haya estrechez en el intestino delgado. Esta novedosa técnica supone además un complemento para otros estudios como las gastroscopías y colonoscopías. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Y es así como llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana, agradeciendo su sintonía y por supuesto invitándoles a que lleguen a nuestro canal de YouTube para que disfruten de todos los capítulos de Bienestar al Día y que por favor nos sigan en redes sociales Bienestar al Día TV. Mi nombre es Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.